En la vida todos enfrentamos circunstancias que nos derrumban, pero al cruzar el puente de las dificultades, nuestra valentía y determinación salen a flote. Bienvenidos a ¿Qué pasa después de? El podcast con historias reales de superación ante la adversidad, porque siempre hay un después. Bienvenidos a ¿Qué pasa después de? Mi nombre es Gloria Guerra. Yo tengo el privilegio de poder entrevistar a una persona que nadie ha entrevistado. Para mí, aquí en Arizona y en partes de Estados Unidos, es la dama del periodismo. Su nombre es María Teresa Bonilla. Y bueno, para mí el estar aquí y poder entrevistarla y que nos cuente un poco de su historia es algo magnífico, porque tenemos la historia de la niña, la mujer, la profesional, la periodista. Entonces, aquí en ¿Qué pasa después de? Vamos a conocer un poco de María Teresa Bonilla. Hola María Teresa, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Gloria. Gracias por prestarte, mejor dicho, para esto, por darme la oportunidad de conversar contigo, porque yo te admiro muchísimo. Eres una mujer en todos los sentidos, definitivamente muy inspiradora. Y de verdad que sentarme aquí a contarte mi historia va a ser bastante bonito para mí. No, pues muchísimas gracias. Es para mí, como mencionó hace ratito, es un privilegio poder entrevistar a la dama del periodismo aquí, y en partes de Estados Unidos. Gracias por el título. Bueno, vamos a comentar. Fíjate, tengo aquí tanta información de ti que no me quiero saltar nada. Entonces, sé que eres creadora y presentadora de ¿Qué pasa después de? Tú llegaste con ese nombre, con ese título. Has tenido más de 20 años de carrera periodística. Sabemos que eres aún muy, muy joven, ¿no? Aquí en Arizona y bueno, desde Colombia, que es tu ciudad natal. Has tenido experiencia en diferentes medios de comunicación, ya sea escritos, impresos, digitales, televisión, prensa y radio. Has sido voluntaria del programa American Dream Academy de ASU y has trabajado como oficial de información pública del condado Maricopa. Sí. Ahora sí que esta chica colombiana, qué maravilloso, la verdad, qué orgullo que como latina vengas de un país en donde estás haciendo historia. ¿Cómo te sientes de hacer historia en el periodismo aquí en Phoenix, Arizona? Más que historia, todo lo que he hecho es por servir a la comunidad y también pues de todas maneras sí, me gusta muchísimo saber que de alguna manera cuando yo voy y hago todas estas cosas y digo que soy de Colombia, que soy barranquillera, de la costa de Colombia, estoy dejando un bonito nombre o en un lugar pues de buen lugar a mi país, porque ya sabemos que a veces pues se dicen cosas, pero también nosotros los colombianos que estamos en el exterior muchas veces representamos bien a nuestro país y con este tipo de trabajo pues lo estamos haciendo. También me gusta mucho cuando estuviste nombrando lo que se supone que es mi trayectoria. Para mí no es tanto una trayectoria, para mí más que nada es una experiencia de vida. Yo pienso que cuando hacemos trabajos que son como una experiencia de vida y con ello podemos servir a nuestra comunidad, estamos viviendo nuestro sueño, estamos viviendo nuestros objetivos y también estamos dejando algo de eso en los demás. No, y además es muy bonito lo que comentas porque estás dejando una huella dentro de la comunidad con tu carrera de periodismo, que ahora ya se exponen en los diferentes medios sociales, desde radio, televisión, medios sociales, ahora sí que YouTube, Facebook, todos los canales, Instagram, que pues ahora sí que siempre alguien está viendo uno de esos medios. Así es. ¿Qué te digo? Hoy en día ser periodista es un reto. Yo soy periodista graduada de una carrera en universidad que estudié por 5 años. Entonces es un reto porque hoy más que día, más que otras épocas, los periodistas tenemos muchísimo que demostrar. Ya no solamente que vayamos y demos la noticia, sino que ahora tenemos que demostrar de dónde vino más que nunca, porque siempre ha sido así. Pero la credibilidad de nosotros está en entredicho, entonces es muy importante y muy comprometido lo que estamos haciendo para que las personas que nos ven no se sientan defraudadas o engañadas. No, y como tú dices, a veces las personas ponen una nota
y después tienen que retractarse porque esa nota Correcto. no lo era y entonces tienen que cambiar y entonces baja la Sí. credibilidad, que hasta luego le llaman fake news, ¿no? Así es, así es. Y no solamente se trata de que porque alguien puso una nota y puede suceder que salió equivocado, sino también que hoy hay una realidad relativa para como quien la quiera interpretar. Yo puedo ir y cubrir una guerra y tomar una foto de personas que murieron ahí, pero la contraparte va a decir que eso no fue así, porque lamentablemente hemos entrado en un juego político a nivel internacional, a nivel mundial. No, y además ahora sí que las noticias, antes estabas en un periódico y tardaba la tarde o la noche para poder leer las noticias y ahora Exacto. en 5 segundos si algo sucede ya lo estás viendo, Así es, ¿no? así es. Bueno, también veo que eres muy galardonada. Recibiste un premio Arizona Press Club en el 2005 por la sección de entretenimiento. Sí, Escena del periódico La Voz, que ahora sí que lo compró Arizona Republic. correcto. Y en primer lugar, por un artículo de entretenimiento otorgado en Washington, D.C. Imagínate, la capital fuerte donde está el presidente, donde está la Casa Blanca. Tú ya Sí. hiciste historia en el 2004 por la National Association of Hispanic Journalists, Yeah. NAHJ, ahora sí que Sí. NAHJ, por sus siglas en inglés. Sí. Esa última que nombraste es la asociación de periodismo más importante para los latinos que hay aquí en Estados Unidos. Y de todas maneras, no es tanto nuevamente los premios, no es tanto nuevamente el reconocimiento, sino la labor con la que se logran esas cosas, porque eso es lo que le quiero también transmitir a las nuevas generaciones que quieren ser periodistas, que es muy bonito ganarse un premio porque valora lo que hiciste, pero también te recuerda todo eso que recorriste. Estos premios fueron en entretenimiento, Gloria, porque yo en ese momento acababa básicamente de llegar aquí a Estados Unidos. Pues yo llegué en el 2000 y yo empecé a ser la editora de la sección de escena de La Voz en ese entonces, en el 2003. Y recuerdo que era un grupo muy bonito de periodistas de distintas partes de Latinoamérica y pues el periódico La Voz tenía un prestigio muy grande y pudimos entrar a concursar a ese tipo pues de premios, ¿no? Entonces yo era la que tenía la sección de entretenimiento, como te digo, se llamaba escena, pero incluso a veces podía escribir para otras secciones. Y me acuerdo que había entrevistado yo a una periodista que ella cubrió para esa cadena tan famosa CNN lo que sucedió con el huracán Katrina. Ella fue Soledad O'Brien y yo no sé por qué me conseguí el contacto con Soledad O'Brien y como fui yo la que la logré pues ubicar, a mí me dejaron escribir ese artículo y estuve incluso también en las páginas enfrente del periódico, pero créeme que la sección de escena, me acuerdo en esa época era la más buscada, la más vendida para las personas que compraban publicidad. Eran otras épocas, tanto a nivel periodístico y tanto para la comunidad hispana, porque también muchas empresas se estaban volcando como a realizar anuncios para la comunidad y entonces había como un boom, había mucho dinero, estaba muy bonita esa época. Oye, ya que estamos, ahora sí que nos comentaste estos premios, ¿qué se siente? Dime qué se siente que de repente digas, estoy en otro país y digan, y ahora la ganadora es María Teresa Bonilla y todo el mundo aplaude y estás enfrente de las personas. ¿Qué sientes en ese momento? Pude ir a recibir el premio del Arizona Press Club en persona. No recuerdo exactamente dónde fue, creo que fue en el Hart Museum, si no estoy mal, y fue increíble. Y además estaba embarazada de mi tercer hijo, de Sebastián, entonces también fue muy bonito por eso. Pero cuando me gané el premio que fuimos, que fue en Washington, pues ese no lo pude ir a recibir, pero recuerdo que había toda la información en línea y mi hermana que está en la Florida, Sandra, que le mando un beso, ella estaba siempre pendiente porque yo le había dicho que había pues concursado para ese premio y ella fue la primera que se enteró y ella estaba más feliz que yo, te lo puedo asegurar, porque lamentablemente yo no pude ir a recibirlo a Washington porque bueno, no se pudo, pero de todas maneras, hoy cuando miro para atrás,
y veo todo esto, digo, definitivamente es muy bonito ver que se ha logrado todo esto y que de alguna manera, pues mis hijos se pueden sentir orgullosos de lo que yo he hecho. Y te voy a decir algo, el Arizona Press Club y el premio de la NAJH, creo que es así, se lo han ganado muchas compañeras del periodismo mío, pues de aquí de Arizona, que yo admiro muchísimo, como Valeria Fernández, como Marixa. Ellas se lo han ganado y ellas tienen muchos más premios que yo, y no importa porque ellas pudieron seguir aplicando para concursar a esos premios. Tristemente yo ya después no seguí trabajando para bien para mí, estuve trabajando a nivel independiente, no con unos medios de comunicación directamente, entonces ya no seguí concursando, pero de todas maneras los premios siempre van a ser como un aliciente y una muestra de que estás haciendo las cosas bien. No, y además muchas personas reciben estos reconocimientos, pero ese fue tu año. Así es. Entonces eso es algo maravilloso. Me quito el sombrero porque estás haciendo en el National Association Hispanic Journalists, eso es hacer historia. Eso es hacer historia. Y también, bueno, pues mandamos muchísimos saludos a todas las personas que aquí en Arizona están haciendo historia, porque el periodismo y ser reconocido es algo que a todos nos gusta, tener un poco de reconocimiento y que tus hijos lo comenten, lo vean. Y bueno, si está uno embarazada, pues claro que no puedes ir a Washington, pero el caso es que tú te ganaste el premio en ese momento. Así es. Y ahora que nos comentas, ahora sí que ser galardonada. Pero vámonos un poco para atrás a la niña María Teresa Bonilla. Vámonos a Colombia, vámonos a Barranquilla con esa niña que tiene, digamos, 7 años. ¿De dónde tiene su talento de periodismo? Cuéntame un poco quién es María Teresa Bonilla. Bueno, a mí me gusta mucho decirle a la gente esto. Yo a los 7 años me fui a vivir a Barranquilla, pero en realidad yo nací en un bello lugar, en una sabana que se llama Sincelejo, que es una ciudad hoy en día, y siempre lo ha sido, desde que yo nací allá ya era ciudad, pero era un ambiente más de pueblo, todos éramos como familia, y es un lugar donde había muchas familias que venían de origen árabe. De hecho, inclusive, pues la misma familia de Shakira, su papá era incluso de los Chadid, de allá de Sincelejo, y todos nos conocíamos, y sí, había mucho talento, había mucha cultura, y las personas eran supremamente y siguen siendo muy educadas. Entonces, a los niños se nos exigía, se nos educaba muy bien, como a todos en aquella época, pienso yo. Y mi niñez, hasta los 9 años aproximadamente, transcurrió en Sincelejo, donde yo nací. Entonces, mi abuelo, que era una persona muy conocida también por ser muy comunitario, Guillermo Benítez Fernández Rasquidis, su mamá era una señora de origen griego. Mi abuelo fue el primer socio fundador del Club Rotario en Sincelejo. Y con ese Club Rotario hizo maravillas para todos en la ciudad y también para nosotros como familia. Entonces era mi abuelita, Teresita Fernández, que por eso me llamo María Teresa, y eran los papás de mi abuela también, ellos eran de origen árabe. Entonces era una familia con una cultura muy bonita, todo el mundo, como te digo, en Sincelejo era así. Y mi abuelo tuvo muchos negocios, pero cuando yo llegué, uno de los negocios que él tenía era una imprenta. Entonces, él comentaba mucho que era porque él siempre le habían gustado las letras, escribir, el periodismo, la radio, siempre le había llamado eso la atención, pero como él formó una familia muy tempranamente, entonces él decidió tener este negocio porque eran cinco hijos, entonces él tenía que obviamente mantener a su familia. Yo desde chiquita siento que él me inculcó de alguna manera ese amor a lo que eran las letras, a escribir, a comunicar, a leer. Y me acuerdo que llegaba a la casa, como te decía antes, fuera de cámaras, el periódico El Tiempo, llegaba El Espectador, que eran unos periódicos reconocidos a nivel Latinoamérica. Y en esa época lo que leías en el radio, lo que escuchabas en la radio o leías en el periódico,
o en esa época teníamos nada más 2 canales de televisión en Colombia, era lo que era. El radio era la inmediatez más o menos que tenías y demás era lo que era. Entonces me encantaba llegar y leer las noticias y no, como te decía, no eran las comiquitas o los muñequitos los que yo veía, sino era la primera plana, me enteraba de todo y me encantaba. Pues más adelante yo me fui a vivir a Barranquilla, mis papás se mudaron para allá y bueno, me volví barranquillera porque no es difícil volverse barranquillera. O sea, Barranquilla tiene un ambiente súper lindo, de fiesta, de carnaval. Entré a estudiar a un colegio muy tradicional de Barranquilla, que era el St. Mary School. También era un plantel educativo pues con muchísima exigencia. Después pasó el tiempo y bueno, no terminé mi high school ahí, sino en otra escuela. Y ya me decidí a estudiar por el periodismo, pero siempre estaba como buscando lo artístico, porque me acuerdo que mucha gente me decía, pero ¿para qué lo vas a buscar si ya tú de por sí eres un artista? Entonces me llamaba mucho la atención todo eso y me acuerdo que en las fiestas con nuestros amigos agarraba un cepillo de esos con los que nos hacemos, secamos Sí. el cabello y yo estaba todo el tiempo entrevistando el que hoy es mi esposo hoy en día. Ya tenía una cámara porque eso sí fue desde que nació, yo creo. Y hacíamos esto, entrevistar a los amigos y él filmar y después nos reuníamos a ver todas esas locuras que habíamos hecho y era muy, muy bonito. Y siempre he estado buscando vincularme con el espectáculo de la época, siempre. Fíjate, dices 20 años de carrera, pero más bien son como 30 años Sí. ahorita que me comentas, ¿no? Porque desde entonces con tu esposo que comentaste que conociste allá Sí. en Colombia, entonces es una maravilla. Por cierto, le mandamos un saludo a tu esposo, ¿verdad? Que Claro, siempre claro. está ahora sí que atrás de cámaras. Muchísimas gracias, Jorge, por esta gran producción y esta labor que haces. Entonces, ahora sí que esa combinación es maravillosa. Bueno, ya que comentas el espectáculo, vámonos un poco, bueno, gracias por comentarnos de tu talento y algo que es sobresaliente cuando dices que tu papi o que tu abuelo estaba en el club de Rotarios, ya desde entonces estás utilizando el servir, que es Así algo que tú es. haces, el servir, comentas que también eres voluntaria, coméntanos un poquito de ese voluntariado que haces. Bueno, ahora mismo el voluntariado que estoy haciendo es con la terapia de renovación celular, perdón, de regeneración celular. Antes he estado pues, de voluntaria con otras organizaciones que ayudan a personas que han tenido cáncer o que tienen cáncer en este momento, pero después me puse a pensar que quería ir más allá como un miembro de alguna organización que de verdad asistiera a lugares con los que podíamos quizás transformar vida. Y bueno, no era algo tan difícil. Y conocí una persona a la que quiero mucho y que le mando muchas saludes, que se llama Colette Jackson. Y ella nos entrenó, esa es su vida, pues entrenar a otros grupos a hacer la terapia de regeneración celular, que es una terapia inventada por una persona que se llama René May, un señor francés. Y en este momento eso es lo que yo estoy haciendo de voluntariado, pero anteriormente siempre pues he tratado de vincularme con estas causas. En el año 2010 aproximadamente estuve trabajando con un programa de American Dream Academy de ASU, donde nosotros le dábamos clases a los padres que se inscribían en el programa para dejarles conocer cómo funcionaba el sistema de educación en los Estados Unidos. Entonces siempre estoy buscando de alguna manera, porque creo que el voluntariado es parte de que una persona eleve su espíritu y yo pienso que incluso te sirve a ti y le sirve a otros. No, y te alimenta el alma, Te el saber alimenta que el estás alma. ahora sí Sí. que siendo voluntaria. Y además, algo que me acuerdo que fue muy importante, al menos para mí, el ser voluntaria. Yo estuve haciendo el programa de televisión de Cultura y Fe para la diócesis de Sí, Phoenix. claro. Entonces, eso también es parte de tu Sí, corazón. sí. Cuéntame, ¿María Teresa Bonilla es una persona de fe? Definitivamente, yo, gracias a Dios, bueno, en mi familia obviamente me inculcaron la fe. Yo soy católica, pero yo respeto todas las religiones porque también eso me enseñaron las diferentes maneras de pensar, las diferentes formas que tenemos en creer en ese ser superior. Y yo creo hasta el día de hoy, y siempre lo digo, que yo no hubiera llegado a esta silla donde estoy sentada si no hubiese sido de la mano de mi fe, de la mano de esa persona o de ese ser en que yo creo,
que definitivamente creo que siempre me ha estado acompañando en los buenos y en los momentos difíciles. ¿Cuál es el mejor momento de tu vida? El mejor momento de mi vida definitivamente ha sido 3 momentos cuando nacieron mis hijos, sin duda. Oye, qué maravilla, ¿no? Ahora sí que el ser Sí. madre, ¿qué representa para ti el ser Mira, madre? yo siempre digo que mi papel en la vida es ser madre, que todo lo que ustedes me ven haciendo de más por ahí es algo que yo disfruto como una realización personal y como te digo, con ellos, con eso puedo ayudar a otras personas. Pero para mí ser mamá de David, de Alejandro y de Sebastián ha sido la experiencia más linda de mi vida, porque yo pienso que cuando Dios nos da esa oportunidad volvemos a aprender, volvemos a vivir. Yo siento que yo he vivido 3 veces todo lo que ellos descubrieron cuando yo los veía creciendo, todo lo que los veo haciendo, la retroalimentación. Uno se siente de la edad en la que tus hijos van. Yo ahora mismo tengo 24 otra vez, tengo 21 otra vez, tengo 19 otra vez y vamos creciendo otra vez juntos y vamos aprendiendo. Y yo creo que los hijos son los mejores maestros. No, y además, ahora sí que visualizas todo lo que tus padres hicieron por ti. Así es, Ahora sí los entiendes y dices qué así razón es, tenían, así es, ¿no? Y te puedes bajar, ahora sí que nosotros nos podemos bajar a la edad de nuestros hijos, pero así nuestros es. hijos no se pueden subir a nuestra edad. Por cierto, le mando un abrazo y mil bendiciones a mis hijos, Claro a que Gloria y sí. a Kelly, que también se graduó, a mi hijo Joaquín, ya saben, los amo. ¿Qué se siente que tus hijos se hayan graduado? Ahorita que Bueno, estamos en época de graduaciones. exactamente, me parece maravilloso. El último que se graduó fue Sebastián y definitivamente es un esfuerzo de vida que culmina ahí y de ahí viene otra nueva etapa. Pero como yo le digo a él no tiene que seguir dogmas, no tiene que estar como que... Es muy bueno que pensemos bien qué es lo que queremos estudiar para el futuro y también es muy bonito que pensemos en hacer una familia, Gloria, porque ahora estamos viendo que los jóvenes no quieren comprometerse, que no quieren tener hijos y les digo nuevamente, es lo más bonito que hay. No, ya no existe la explosión No, demográfica, no, ¿no? Algo que yo le digo a mis hijos es, no puedo vivir sin ti, exacto, pero te tengo que enseñar a vivir tengo que aprender a dejarte volar y claro, aprender a vivir sin ti, y eso es así bien es, difícil, así ¿no? es, así Ya no es. vienen a buscar el beso y el No, abrazo, y eso es así lo es. extrañas ese alimento. Bueno, ahorita que comentabas, vamos a ver cómo estamos allá atrás cámaras, ¿estamos en tiempo todavía? Perfecto. Bueno, algo que me parece a mí muy interesante es que ¿en qué año llegas tú a Arizona? Comentaste un poquito, pero después nos saltamos a la Sí, niña. sí. Ahora, ¿en qué momento llegas? Es que bien se vale la historia también para que quiero hacer un libro que igual se llame ¿Qué pasa después de? Porque hay muchos que pasa después en mi vida. Yo llego aquí a Arizona en el año 2000, embarazada de mi primer hijo David, que tenía 5 meses de embarazo yo en ese momento. Y bueno, yo había estado muchas veces en la Florida, en la otra costa, muchísimas veces, pero yo nunca había venido a esta costa oeste ni me imaginaba cómo era Arizona. Cuando yo llego aquí, obviamente, precisamente, Gloria, te voy a decir, ayer 26 cumplimos 25 años, mi esposo Jorge y yo de haber llegado aquí. Ayer estábamos ¡Bravo! hablando de eso. Llego y ya hacía el calor que está haciendo ahora, que no es tan fuerte, pero ya para mí eso fue increíble. Recuerdo que nos fuimos hacia afuera del aeropuerto a esperar a las personas que nos iban a recoger y de pronto soplaba un aire caliente como de secador de cabello y yo decía, pero no entiendo de qué se trata este lugar. Y luego los primeros años pues fueron difíciles, pero luego me fui enamorando y me preguntaba muchas veces, no entendía qué vine yo a hacer a este lugar, no entiendo qué hago yo aquí, pero hoy en día pues difícilmente me podría ir, la verdad. Eres ciudadana americana. Así es. ¿Qué Así sientes de es. tener las dos nacionalidades? Bueno, tener las dos nacionalidades es algo muy bonito porque es como si fueran dos personas en una. Yo no diría tanto que mi vida cambió desde que yo tengo las dos nacionalidades. Cambió, vamos a poner como a los 15 años, 10 años de vivir aquí, porque es cuando me fui dando cuenta que tenía la oportunidad de poder tener dos mundos, de que podía empezar a hablar dos idiomas. Pues obviamente dominaba muy bien el español, que es mi idioma materno, todavía ya el inglés lo estaba empezando a dominar, podía tener conversaciones con personas de diferentes partes y me pareció algo muy bonito. Sinceramente, esa es otra anécdota. El día que me hice ciudadana americana
fue el 6 de enero del 2021. Creo que fue el 2021 que fue el año donde el 6 de enero allá en Washington, D.C., se armó una revuelta, porque eso fue lo que se armó en el Capitolio, y en ese momento yo me hacía ciudadana americana y me pareció algo supremamente curioso, porque en ese momento llegué de verdad a dudar, estoy haciendo lo correcto, pero amo Estados Unidos, aquí nacieron mis 3 hijos, yo he tenido un matrimonio muy bonito aquí, he tenido muchas oportunidades, no ha sido fácil. Creo que definitivamente el Estados Unidos del año en que yo llegué no es para nada el Estados Unidos que estamos viviendo en los últimos años, no por egoísta, no por nada, pero en este momento yo sinceramente no le aconsejaría a alguien que viniera, sino que se esperara un poco. Pero pues Estados Unidos sí sigue siendo el país de las oportunidades y el país de cumplir sueños. Yo sigo creyendo que sí. ¿Tú crees que has llegado a tener el sueño americano? Pues yo pienso que sí, Ha sido un poquito difícil la parte económica, pero también uno no puede medir la vida por eso. Yo pienso que la vida tiene muchas más satisfacciones y por lo menos como periodista me he podido desenvolver como madre, como arte y parte en la comunidad, he estado activa. Entonces yo creo que definitivamente sí. Okay. En el momento en que llegas a Arizona y has tenido ya 25 años, cuéntanos de tus comienzos en La Voz. En La Voz, que es, bueno, ahora sabemos que lo compró el Arizona Republic. Y en el momento que lo compra, bueno, tú perteneces a La Voz. Ya nos comentaste un poquito de tus premios que también ahora sí que se relacionan, pero ¿cómo entras a La Voz? Imagínate, una periodista colombiana, de repente entra a La Voz, que en ese momento era el periódico famoso, para entrar y no es fácil. ¿Cómo le hiciste para entrar? Bueno, Jorge mi esposo había entrado, estaba trabajando en lo que eran los layouts de las publicaciones, él era el que se encargaba de darle el espacio para poner los anuncios y todo eso. Y pues como sabía que yo tenía esa esperanza y todo, escribí algunos artículos, algunas reportajes y eso, y él los mostraba y hubo un momento en que se dio la oportunidad para que yo entrara a trabajar, entonces se me dio pues el momento, el espacio para que yo lo hiciera y fue precisamente en la sección de espectáculos escena. Yo entré a trabajar en La Voz en el 2003, si mal no recuerdo fue en octubre, y la verdad es que fue la experiencia de periodista, o sea, todavía es la hora y he tenido muchas buenas experiencias, pero lo que sucede es que haber trabajado en La Voz fue increíble porque nuevamente te digo, todavía en esa época sucedían cosas muy chéveres aquí, lo que era en el Valle del Sol, y entonces venían muchos artistas, había muchos conciertos y La Voz, por estar también conectada gracias a su editora que era Elvira Ortiz, bueno, en ese momento era Ortiz, hoy en día es Espinosa, pues ella nos conseguía mucho que las entrevistas me mandaban a mí a cubrir muchos eventos y a raíz de eso pude conocer muchas personas famosas, muchos artistas y la verdad es que fue una experiencia supremamente bonita. Qué bueno, le mandamos muchísimos saludos a Elvira Espinosa y a su esposo que nos han hecho ahora sí que ya ves hasta maestros de la diócesis, ahora sí que un corte comercial porque no se me olvida que nos dio un cuadro que decía ahora sí que hay que servir Así es. Ahora sí que de María Teresa de Calcuta. Y bueno, vamos a continuar. Ahora sí que vamos a ir a un breve comercial de nuestros patrocinadores. Y bueno, aquí seguimos en ¿Qué pasa después de? Entrevistando a la dama del periodismo, María Teresa Bonilla. No se desconecte, regresamos en un momento. Son tiempos inciertos y los medios en español trabajamos juntos para informarte. Si ICE o la policía llegan a tu casa o te detienen, tienes el derecho a permanecer callado. Recuerda, no abras la puerta sin una orden firmada por un juez. Que la pasen por debajo de la puerta. Estamos a tu lado. Juntos podemos protegernos. Tus medios en español somos confiables. Síguenos y conoce tus derechos. Haz valer tus derechos. Visita tusderechos.us para más información. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en ¿Qué pasa después de? Si apenas se acaba de conectar, mi nombre es Gloria Guerra y estamos entrevistando a la creadora y fundadora de ¿Qué pasa después de? La dama del periodismo, María Teresa Bonilla. Y bueno, continuamos, Maritere. Ahora sí que cuéntanos un poquito. Acabas de decir que estuviste en el medio del espectáculo en La Voz.
¿Qué son? Cuéntanos un poco de esos artistas que han dejado huella o esas aventuras que dices, wow, me siento emocionada de estos artistas en el medio del espectáculo. Así es, Gloria, como les estaba diciendo, fue una época muy bonita de mi vida como periodista donde adquirí muchísima experiencia, pero empecé a adquirir también el respeto hacia el artista y el respeto hacia el público. Por esa época venían muchos artistas aquí al Valle del Sol a dar conciertos, a los festivales, y la persona que dirigía en ese momento La Voz, que era Elvira Hoy Espinosa, estaba muy bien conectada. Elvira era incluso, o sigue siendo muy amiga de Patti Chapoy y de muchos productores de novela y pues del espectáculo allá en México, que son los artistas, o eres mexicano como artista o eres un latinoamericano y pasas por México para hacer tu carrera, porque generalmente es así. Entonces recuerdo que empezamos a cubrir muchos eventos que tenían que ver con la banda, con la música de banda, la música sinaloense, que la banda El Recodo, todo ese tipo de música que la verdad no era mi música, yo no la entendía, pero le empecé a tomar muchísimo cariño. Recuerdo que entrevisté a Ana Bárbara, precisamente a los de la banda El Recodo, entrevisté a los horóscopos de Durango, me acuerdo que me hice muy amiga de esas muchachas muy queridas. Bueno, también venían artistas ya de categoría de ir al estadio, de la arena y todo esto, y recuerdo que entrevisté a Alejandro Fernández por teléfono, entrevisté a Chayanne, me acuerdo que entrevisté a Paulina Rubio, también recuerdo que vino en persona Julio Iglesias, que se estuvo presentando en este venue que es giratorio, el Celebrity creo que se llama. Y recuerdo que, bueno, Julio ya tiene una trayectoria de carrera grandísima y ese día dio mitad de concierto bueno, mitad de concierto malo, porque no sé, falló en muchas cosas, pero de todas maneras estar enfrente de Julio Iglesias, uno de los grandes, fue increíble. Y recuerdo que después hubo una reunión y le llevé a mi mamá y mi mamá conoció a su ídolo en persona porque era uno de los sueños de mi mamá. Hubo muchos artistas con los que conversé, de los que hice. Recuerdo haber conversado por teléfono cuando lanzó su perfume con Jenny Rivera. Hoy lo pienso y no lo puedo creer, y recuerdo haber conversado con Sofía Vergara, que es barranquillera como yo, y me acuerdo que le empecé a decir a Sofía, en Barranquilla a Sofía Vergara le decimos Toti, y pues yo no pude evitar decirle, Toti, mira, yo soy amiga de fulana, sutana, yo voy aquí. Ay, no lo puedo creer, seguramente nos hemos... Le dije, no, pues sí, yo fui a tu graduación de high school, porque tú te graduaste con una gran amiga mía y fui a tu graduación de high school allá en el country y terminamos hablando de tantas cosas que pasan en Barranquilla. Entonces sí, como te digo, conocí todo ese mundo de primera mano. Me pasaban, por ejemplo, a cubrir los eventos, a estar enfrente, a hacer las reseñas. Si de pronto no pude entrevistar a alguien, me acuerdo que llegué muy temprano al concierto de Alejandra Guzmán y fui al lugar donde me daban los pases de prensa y no me los entregaban y me dejaron entrar pues a donde estaba ella todavía ensayando, y recuerdo que se acercó y dijo, pero ¿qué te pasó, mijita? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Muy querida. A Gloria Trevi también la entrevisté, y en esa época todavía no se subían muchas cosas online a la internet, y lamentablemente tampoco se me dio a mí por imprimir muchas cosas, pero las personas que estuvieron conmigo en esa época pueden dar testigo que así fue. No, mira, ahorita que comentas esto, me haces recordar un poco de que también, bueno, me titulé como, ahora sí, como comunicóloga, sí. Porque ahorita que comentas que uno pasa por México, sí. Tengo mi licencia de locutora y pues algo que ha sido maravilloso, y tener la oportunidad de poder entrevistar a algunos artistas o algunos productores. Ahorita que comentaste, estábamos comentando fuera de cámaras sobre Las Palmas de México, claro. ¿No? Le mandamos, por cierto, un saludo a Sergio Castelazo, que es el creador, fundador de lo que es el Consejo Nacional de Periodistas, y también ahora sí que el creador de Las Palmas, que bueno, ya son una trayectoria de personas como las que mencionas, que han ganado Las Palmas de México, Alejandro Fernández, Carla Estrada, todas esas personas que hemos tenido la oportunidad a través de Yamiria también de entrevistar dentro de la alfombra roja. Y bueno, qué maravilla que hayas podido entrevistar a todos esos artistas. No, mira, entrevistamos a Carla Estrada, me acuerdo que vino el que hacía de Huicho, ese señor Benavides. Eso fue para Las Palmas de Oro, vino Irán Castillo.
había una novela en ese momento que era muy famosa y vinieron todos los protagonistas. Vino también a Unas Palmas Sebastián Rulli, vino José José, vino Verónica Castro, y a mí me tocaba estar ahí, como yo era la de la voz y la voz era la que los traía. Yo estaba en la alfombra roja del Dodge Theater. El Dodge Theater, no me acuerdo cómo se llama hoy en día, es el mismo Dodge Theater, no me acuerdo bien. Creo que cambió de nombre. Sí, cambió de nombre, pero bueno, estaba yo ahí esperando a todas esas personas para entrevistarla. Tuve, como te digo, la suerte de trabajar con estas personas que estaban bien conectadas, y entonces se me dio todo esto, pero fue definitivamente la experiencia de mi vida. No, claro, porque ahora sí que cuando uno es niño, dices, algún día me gustaría estar en una alfombra roja, algún día me gustaría ser artista o periodista para poder entrevistar a estas personas, pues famosas, ¿no? Y decir, yo ya lo hice. Ahora sí que qué padre que ahora las nuevas generaciones puedan hacer eso, pero que sean nuevas generaciones tituladas, que vayan a una academia reconocida, ya sea por parte ahora sí que lo que es de manera internacional. Ya ves que tenemos aquí la escuela de ASU, ¿no? Tenemos un muy buen semillero ahí en Cronkite School de ASU, gracias a Dios, aquí mismo en Phoenix. Y yo creo que las personas que quieren ser periodistas y que no aprovechen esta oportunidad de estudiar en un plantel como este, que tiene el nombre de uno de los periodistas más importantes que ha tenido Estados Unidos, definitivamente es una buena oportunidad poder estudiar ahí, poder actualizarse. Así que de todas maneras, pues yo los invito a que se preparen, prepárense. Prepararse es muy lindo, tener las bases de una carrera es definitivamente muy, muy importante, y con eso nosotros podemos estar seguros de lo que les queremos dar a la gente. Fíjate, Gloria, que tengo una pregunta. Nosotros que estábamos esperando que alguien quisiera decirnos algo. También, bueno, me están preguntando que qué más artistas conozco. Bueno, sí es cierto que no te he contado algo muy importante que se me había olvidado, que me dijiste de la época en que estaba en Barranquilla. En la época en que estaba yo en Barranquilla, el que hoy es mi esposo, Jorge, como te digo, él antes de estudiar la carrera, bueno, oficial para lo que él hace hoy en día, siempre anduvo con su cámara, muy curioso con todo esto, y hacía videos y hacía cosas ya para empresas sin estar, pues estaba trabajando en otras cosas y haciendo otra carrera que era administración de empresas. Cuando él estaba estudiando administración de empresas, conoce a un muchacho, bueno, que se llama Oscar. Yo no sé si lo conocen o no, pero conoce a Oscar. Y Oscar en ese tiempo era novio de Shakira, de la cantante Shakira Mebarak. Y resulta que Shakira estaba comenzando. Ella ya era famosa en Barranquilla, porque ella fue famosa en Barranquilla desde chiquita porque Shakira bailaba danza árabe. Entonces, después fue que empezó a cantar, su voz muy particular, que ella siempre contaba que en la clase de canto el profesor le dijo que no la iba a hacer en el canto por ese tono tan peculiar que ella tiene, y que bueno, hoy en día a mí me parece que ella canta espectacular. Entonces resulta que Shakira ya había firmado con Sony Music, pero en aquella época había un cantante muy famoso en Colombia que se llamaba Marcelo Cezanne. Y Oscar le ha contado, el que era novio de Shakira, a Jorge, mi esposo, que Shakira pues tenía ya este contrato con Sony Music, pero que resulta que le estaban dando todo a Marcelo Cezanne, todos los recursos, todo el dinero, todo lo que implicaba para hacer un buen lanzamiento, y que Shakira quería hacer un video por su propia cuenta. Entonces recuerdo que bueno, ellos fueron a la casa de Jorge, ella nos puso la canción, discutimos de cómo podría ser el video. Yo, la verdad, estaba ahí, pues, de observadora. El papá de Shakira toda la vida fue amigo de la familia de mi mamá, William Mebarak. Y pues resulta de que estando en esa, Shakira se fue a Bogotá a hacer una telenovela, que fue, creo que, de pronto salió actriz, hizo la telenovela que era basada en una tragedia que hubo en Colombia, en un pueblo que se llamaba Armero, pero ya ella cuando se va para Bogotá, Shakira se vuelve gigante, lanza el disco Pies Descalzos, se va a México a promocionarlo, está en los shows en Siempre en Domingo, en todo esto. Y bueno, ya no hicimos ningún video, pero es una anécdota también de aquella época. Y ya más adelante,
estando trabajando en La Voz, una persona increíble que yo conocí, que pues, en realidad para mí no puedo creer que haya pasado, fue a Shirley MacLaine. Ella vino a promocionar una película que se llamaba In Her Shoes y estuvo precisamente aquí por el Billmore, en un hotel que queda aquí cerca, y tuve la oportunidad de ir y entrevistarla en persona, pues acerca de su papel en esa película. Y bueno, obviamente fue increíble poder conocer a una actriz de Hollywood de la categoría de ella. No, mira, ahorita que comentas también me haces regresar y decir, bueno, en los últimos 3 años hemos entrevistado artistas y algo que comentabas. No es lo mismo estar con tu micrófono entrevistando como están 10 o 12 al mismo tiempo que tener el privilegio de tener esa exclusiva. Sí, estar en esa así. alfombra roja Sí. y decir, yo voy a entrevistar a Alejandro Fernández. Sí. Porque hay muchas veces que en la alfombra roja puede pasar Alejandro y todo se hace una bola y todos pones ahí el micrófono. Por decir, yo entrevisté a estos artistas es algo muy bonito y además los entrevistaste también en Arizona. Entonces, imagínate. En Arizona pasaban muchas cosas, aquí en Phoenix, en esta área, en la época en que yo fui periodista. Yo creo que, pues, ¿qué más decirte que entrevisté a Eduardo Verástegui cuando Eduardo lanzó su primera película, que fue Vela? Él vino en el marco de un evento que hacía Linda Mazón, que también queremos mucho y le mandamos muchas saludes, que se llamaba Woman Hispanic Conference, y era un evento increíble donde venían también muchas celebridades. Entonces me acuerdo que entrevisté a Eduardo y habían ruedas de prensa también, vino Eva Longoria, también se entrevistó, pero esa sí fue en rueda de prensa. Más adelante, con el tiempo, creo que he entrevistado 3 veces a Eduardo. La última vez fue cuando lanzó su última película, pues que creo que hizo, que fue Little Boy. No sé si hizo otra después de eso. Bueno, y Eduardo se nos ha vuelto un poco político, pero pues siempre ha sido una buena persona, interesante para entrevistar. Andrea Bocelli. Hemos estado enfrente de muchas celebridades que tienen historias muy bonitas que contar. Yo no les preguntaba sobre el último chisme del momento. A mí me gustaba preguntarle sobre qué los inspiraba, sobre su música, sobre su vida en cuanto a su niñez, cosas que me parecían más interesantes para el público. Y bueno, fue, como te digo, increíble esos momentos que se vivieron en la primera 10 años de lo que fue la década del 2000, ¿no? Aquí en Phoenix y su área. No, ahorita que comentas eso, bueno, hay muchos que son periodistas o se dicen periodistas que lo que hacen es preguntarles el chisme del momento y eso no suma. Eso no suma en mi modesta opinión, pero preguntarles un poco de su historia, como lo que estamos platicando ahorita, quiénes son, qué los inspira, hacia dónde siguen. Ahora sí que eso se me hace muy bonito y además te ganas el respeto del artista. El artista dice, yo quiero que esa persona me entreviste. Exactamente. Entonces algo que es maravilloso, pero qué bonito que puedas... Pero eso no vende. Ese es el problema, que hemos acostumbrado al público a que lo que vende es lo negativo, el chisme. Incluso muchas revistas le forman todo este tipo de broncas a los mismos artistas, y es muy triste porque hoy en día los artistas son maltratados por una primicia, y yo creo que debemos nuevamente volver a interesarnos en lo que esta persona nos puede ofrecer, porque también es un ser humano, ¿no? Claro, ahorita que comentas, por ejemplo, Eduardo Verástegui, la última película que tuvo fue la de Freedoms of Silence, como que Libertad del Silencio. Sí, era como productor, ¿no? Como productor y director, donde ahora sí que tomaba un tema de tráfico de menores, que es algo que existe, que es algo que es real para todos cuidar a nuestros hijos, ya por eso existe mucho el homeschool. Pero ahora sí que entrevistarlo y poder platicar con él sobre cuál es la historia, qué es lo que hay. A lo mejor el chisme vende. Yo sé que hay una revista en México que se trata de novelas y bueno, todo esa carátula. Todo, no se sabe ahí qué es verdad o qué es mentira. Eso es lo que pasa. Claro, pero para mí, o sea, sigue siendo el periodista de respeto, aquel que está comentando sobre el artista, lo rico del artista, lo que suma del artista. Sobre el personaje como tal. Sí, así es. Ahora sí que, porque también, como dices, es un ser humano, ¿no? Así Entonces, así es. Algo que también me gusta muchísimo de ti, por eso digo dama del periodismo, es porque
eres una periodista independiente. Hace rato mencionabas, cuando era periodista, sigues siendo periodista, llevas 30 años de carrera. Así es. Entonces, el ser una periodista independiente te da la oportunidad de estar en todos los diferentes medios de comunicación. Sí. Y de hecho, sé cuando hace 10 años que nos conocimos, que por cierto, tu esposo ahora sí que me hizo mi logotipo a través de Mari Rábago sobre Gloria Guerra cuando estamos en lo de seguros, porque me encanta ser periodista, ser locutora, pero bueno, me he dedicado mucho a lo que son los seguros para todas las personas y ayudarlos a cuidar lo que más les importa. Pero eso es lo bonito del periodismo, que es una carrera tan amplia cuando la estudias, que te ayuda mucho con la expresión oral que puedes aplicar en otros negocios. Entonces, sí, te da la oportunidad. Y es marketing, hacer marketing. ¿No? Entonces, sé que también tienes tu empresa al ser un periodista independiente que se llama Panorama Media. Así es. Entonces, cuéntanos un poco de Panorama Media, qué es lo que hacen. Bueno, en el 2009, cuando empezó a escucharse de alguna manera que los medios se iban a volver online, y en realidad todavía había el medio escrito y estaba el medio online de ese medio escrito, o sea, estaba la parte online. Nosotros dijimos, bueno, estar imprimiendo un periódico definitivamente es algo supremamente caro. Y ya nos habían involucrado en varios proyectos editoriales que habíamos visto fracasar, precisamente porque ya la gente no quería comprar nada en el papel. Estaba cambiando el mercado, estaba cambiando la visión que tenían las personas hacia los latinos, lamentablemente, entonces no se podía estar arriesgando en impresión porque eso era lo que hacía fracasar los negocios. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer de entrada un medio online, que solamente sea el medio online como tal, y fue el primer medio online en español en Arizona porque sí lo fue. Se fundó en el 2009 y tuvo todas las secciones que generalmente tiene un periódico, pero yo le agregué una sección que a mí me gustaba mucho y era la del medio ambiente, un tema que me gusta mucho, que no tratábamos mucho como latinos, como hispanos, no nos preocupábamos mucho por ese tema. Y entonces empezamos a poner muchos artículos, mucha información investigada por nosotros mismos o que nos llegaban de otras fuentes sobre este tema. En 2009 nace Panorama Online y empieza un camino que pues también como al año lo empalmamos con Panorama TV y también empezamos a hacer producciones, reportajes en video y empezamos, como te digo, ese camino. En 2010, al mismo tiempo que pues estamos haciendo la edición constante de Panorama Online, a mí se me presenta la oportunidad de trabajar en el canal 44 para hacer un programa, para ser productora de un programa que se llamaba Fuego Cruzado. A mí me encantó esa experiencia, Gloria, de producir un programa, fue increíble. El que era pues el presentador de ese programa era Mario Fernando Zarco, que le mando un súper saludo, increíblemente ha sido una persona maravillosa, fue muy especial y era un programa muy bonito que se hacía sobre los temas sociales de actualidad, de política, de educación, de salud, pero con una polémica. Por eso se llamaba Fuego Cruzado. Dábamos un tema e invitábamos a dos personas, una que tenía una opinión y la otra que tenía una opinión diferente, pero estuvimos en el momento de más acción política aquí en Arizona, que fue cuando se aprobó, o en el momento de la preaprobación y la aprobación de la ley SB 1070, que bueno, Phoenix, el centro de Phoenix se convirtió en el epicentro mundial de la noticia. Esa fue otra experiencia increíble porque había gente de Japón, habían periodistas de Europa, periodistas de todas partes del mundo de Latinoamérica. Y recuerdo cuando la gobernadora de ese entonces, Jan Brewer, salió de la corte, Sandra O'Connor, a dar la respuesta que ella había dado, si aprobaba o no la ley. Y recuerdo ese momento como si fuera ayer, como ella llegó con ese papel en la mano y nos dijo a todos los periodistas que creían que no la iba a aprobar, pues obviamente que sí la aprobé, que fue algo tan triste esa imagen que estábamos proyectando, porque en Phoenix se celebraban muchos eventos, convenciones a nivel internacional. Después la quitaron, no sé si fue puntos o la quitaron toda, no me recuerdo ahora mismo,
porque hicieron el Super Bowl. Entonces ya no les convino pues tener esa ley vigente, y precisamente por esa ley también vino Shakira, que también lo cubrimos, a protestar en contra de la promulgación de esa ley. Entonces de Panorama Online pasaba todo esto, producía yo Fuego Cruzado, y Fuego Cruzado duró aproximadamente 1 año, y yo seguí con Panorama Online. Fíjate, entonces no nada más eres locutora, periodista, productora. Ahora sí que qué maravilloso que ofreces todo el paquete completo. Entonces, inclusive esos pequeños negocios, porque ya ves que estamos en el momento del emprendimiento, como que es lo de moda, sobre todo para la comunidad hispana. O sea, tú les puedes ofrecer, decir, mira, desde un logotipo, una fotografía. Ahora sí que aquí, oye, felicidades, está muy bonito tu set de producción, me encanta. Es un estudio muy, muy bonito. Entonces, que puedas ofrecerle eso a las personas y a estos negocios emergentes es algo, pues, felicidades, y que todavía sigan manteniéndose a Panorama Online, porque tú sabes, un negocio no es fácil, y que todavía siga subsistiendo a partir de la pandemia, y aquí seguimos, entonces es algo maravilloso. Y definitivamente, como te digo, más que una trayectoria, es una experiencia de vida. Yo he trabajado en prensa escrita, obviamente en medios digitales, me han encargado proyectos de redes sociales, he estado en la radio. De hecho, yo, mis primeros pinitos, por decirlo de alguna manera, en un medio al que amo y respeto, que es la radio, fue en el 2008. Yo en el 2008 me vinculo con la Onda 1190 AM, que en ese momento era la buena onda, si no estoy mal, no me acuerdo muy bien. Saludos a Laura, que ya sabe ella que nosotras la queremos muchísimo. Pero de todas maneras me vinculo con ellos, y precisamente me vinculo porque empezamos a hacer con la radio el medio online de la radio, una página de internet de esta emisora, y era también muy bonito porque cuando había un entrevistado se me ocurrió a mí que después de que salía de la cabina yo lo entrevistaba, y fue cuando empezamos en esa época, que creo que nadie lo hacía, poner: si escuchó este programa, puede continuar con más contenido en esta red social, en esta página de internet. Entonces ya se me abrió otro mundo, porque haz de cuenta, y me da mucha risa eso, yo le tenía mucho miedo al micrófono, de verdad, lo respetaba muchísimo, y me fue muy bien en radio en la universidad. No sé por qué, frente a una cámara siempre era más desenvuelta, pero el micrófono era como que, espérate. Entonces recuerdo que en aquella época a veces no había alguien que diera el reporte del tiempo o el tráfico o algo así, y por allá yo oía: María Teresa, corre, ven. Y tenía que darlo, o sea, tuviera susto o no. Y también empecé a dar como noticias pequeñas cada cierta hora, y bueno, ya ahí sí fui como experimentando lo que era la radio, pero como tú dices, no fue de un arrancón que yo dije: yo soy locutora, pese a haber estudiado yo comunicación social y periodismo. Yo respeto esa profesión, porque dentro de esa emisora había muchas personas con mucha trayectoria, como Gonzalo, como Ulises, como otras personas que estaban participando ahí, como la misma Mariela Gómez de él, como Mirna, y yo decía: no, yo tengo que hacer esto bien para poderme estar a la categoría de todos ellos. Y gracias a Dios, con el tiempo, después, mucho más ahora, bueno, siempre que estaba vinculada a alguna cuestión laboral, siempre tenía programa que me dejaban hablar, ya sea cuando daban las noticias o algo, en la Onda 1190 AM, que hoy también está en FM 99.5. Entonces, por ejemplo, si tenían las noticias, yo llamaba con Panorama Online y yo decía cómo iba a ser la edición, qué contenido iba a ser la edición de esa semana. Después, cuando estuve trabajando como pues vocera del Departamento de Calidad del Aire del Condado, también me invitaban a programas, me dejaban hablar de las campañas que ahí había. Siempre he estado vinculada con ellos, y definitivamente me encanta esa emisora como tal. Me gusta mucho lo que hace. No, para mí el que ahora sí que estés en cualquier plataforma es algo maravilloso, porque tener a María Teresa Bonilla es así como que, wow, yo creo que todas las plataformas quieren que estés como invitada, y al ser periodista independiente pues puedes trabajar en muchas cosas. Así es. No, ahora sí que alguna de las cosas que tengo por aquí, preguntas.
Y es No, que ahora sí hay que- mucho que contar, Gloria, porque como te digo, luego de estar viviendo todos estos momentos tan bonitos, es que viene la parte donde yo tengo como un stop en mi vida, como que la vida misma se encarga como de detenerme y decirme para dónde vas. Bueno, No sé si me quieres preguntar te de voy eso. a comentar algo. Hace rato hablaste de tragedias, Ujú. del huracán Katrina. Sí, Y luego hay cosas que están ahora sí que fuera de nuestro control. así Lo que es. nosotros podemos controlar, adelante, pero lo que no podemos controlar, esas variables no controlables, híjole, que de repente te sacan una noticia, créeme que hasta ganas de llorar me dan, porque digo, gracias a Dios, hoy estamos con vida. El decir, ok, disfrutar cada día que tenemos, ¿no? Y bueno, por eso para mí esta entrevista es algo maravilloso, porque puedes estar contando de tu vida y de lo que es servir a la comunidad y de la pasión que tienes por tu trabajo. Pero cuéntame cuál ha sido el peor momento en la vida de María Teresa Bonilla. Es que realmente, no sé si fue que me volví muy fuerte y ahora no lo puedo identificar mucho, pero créeme que mi peor momento en la vida no fue cuando me diagnosticaron cáncer de seno, porque pues Gloria conoce de antes esta historia. Pienso que ese no fue el momento más difícil de mi vida. No sé si no sé poner bien las cosas en la balanza, pero estando enferma de cáncer de seno y estando en tratamiento, ponte tú que a mí me lo detectaron en junio y yo tuve tratamiento por 6 meses. En octubre de ese mismo año pierdo mi empleo. Y no sé si porque ya una cosa estaba y vino la otra, yo me desmoroné. Ahí sí fue cuando dije, oye, espera un momentico, la vida no puede ser así de cruel. Pensé que nunca esto me iba a pasar a mí. Pensé que eran cosas que yo veía que, es que no recuerdo ni que le hayan pasado a otros. Supongo que sí pasan, pero como que a veces en las películas, como que la persona se va quedando sin todo, se enferma, le quitan su trabajo o pierde su trabajo y como que queda, bueno, pero digo, cuando quiera y ahora qué hago con mi vida, ¿no? Entonces sí fue muy difícil, pero me acuerdo que ya era algo como que estábamos viendo que podía pasar y gracias a Dios tenía muchas personas a mi alrededor que me estaban sosteniendo, que me estaban diciendo como que aquí estamos, no te preocupes, ya como que la vida me estaba preparando para que sucediera y yo lo que hice fue respirar profundo y agarrar un avión e irme a pasar unos días a la Florida con mis hermanas, que era algo que quería hacer mucho tiempo y le estaba dando mucha prioridad al trabajo. Inclusive descuidé mi tratamiento. A veces le decía a mi doctora, no voy a irte al día a la quimioterapia porque y me decía, tú no has entendido, me decía, ya estás loca. Y creo que fue una de las que se puso más contenta cuando llego a la oficina y le dije, pues ya perdí mi trabajo. Y me dice, qué bueno, porque así ya te vas a concentrar más en tu tratamiento. Entonces también sí tenemos momentos difíciles en la vida, pero cómo lo enfoquemos y cómo sepamos darle la vuelta es como también nos va a ir. Entonces yo creo que eso fue un poquito de lo que yo hice. No, definitivamente ahora, mira, teniendo también siendo sobreviviente de cáncer, yo considero que el momento más difícil para mí, en ese momento yo dije, ok, bueno, no por qué yo, sino para qué. Porque siempre va un mensaje y a veces hay bendiciones disfrazadas porque pues a veces tenía que suceder para que comprendiéramos otras cosas, como cuando dices de tu empleo, uno luego sacrifica el desayuno, la comida, el sueño, todo. Para mí un peor momento fue cuando mis hijos los veo y ven que se me cae el cabello y ven ese cabello, o sea, para ellos fue un shock, porque no es lo mismo uno, pero cuando a tus hijos les duele tanto, híjole, ahora sí que eso sí para mí fue muy fuerte. Viví esa experiencia y recuerdo perfectamente que también se pusieron muy tristes y todo, pero de todas maneras uno es fuerte, ¿verdad? Y sale adelante y ellos salieron adelante también y creo que valen mucho porque vivieron también esta experiencia junto a nosotras y pues ya nadie les echa mucho cuento, entonces de alguna manera las malas experiencias te transforman en algo positivo. No, y muchas personas dicen, ay, tienes cáncer, sabes que una compañera mía tiene lo mismo y a las 2 semanas regresó a trabajar. Bueno, ahora sí que conociendo la experiencia depende del tipo de tumor, del tamaño de tumor, dónde esté ubicado, qué tipo, ahora sí que porque hay diferentes tipos, diferentes, ahora sí que tamaños, entonces dices y como tú te valores como persona, porque si nuevamente lo estamos diciendo, le vas a dar prioridad a un trabajo y no a ti como persona y como salud, por más bien que te sientas siempre después de
que terminas una relación, que tienes una enfermedad, que regresas a un lugar, siempre te tienes que dar un tiempo y una pausa para poder adaptarte a esa nueva situación. Bueno, ¿qué pasa después de qué sigue para María Teresa Bonilla? Bueno, ¿qué pasa después de? Como ya saben, es un podcast que está entre Mujeres Radio todos los viernes a la 1 de la tarde. Ahí los esperamos siempre los viernes hasta que Dios quiera y el cuerpo aguante. Y ahora mismo, pues lo que viene es lo que estamos haciendo con Panorama nuevamente, que no es que haya tenido un stop, ni mucho menos, pero lo hemos regresado, renovado, y pues lo que yo espero que venga y que voy a tratar de que así sean muchos personajes por entrevistar, mucha gente nueva por conocer, para poderle regalar al público unas buenas entrevistas y bueno, y hacer lo que a mí me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias, María Teresa Bonilla. Te digo, es la dama del periodismo. Ahora sí que, ¿qué pasa después de esta entrevista para María Teresa Bonilla? Sabemos que tienes muchos planes con Panorama Media como periodista independiente. Ahorita estás en la plataforma de Entre Mujeres Radio, pero también estás en la 1190. Entonces, el poder como periodista independiente, estar en diferentes medios, eso es maravilloso. Bueno, pues mi nombre es Gloria Guerra. Muchísimas gracias por haberse conectado en este programa exclusivo en vivo, y se nos acaba el tiempo. Entonces me gustaría despedir este programa con la canción de María Bonita, que precisamente Agustín Lara preparó para María Félix por ser una gran dama. Con esto nos despedimos, María Teresa. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima sesión de ¿Qué pasa después de? Con María Teresa Bonilla y Gloria Guerra. Gracias.